Padre, gracias te damos nuevamente por darnos hoy el privilegio de reunirnos como pueblo tuyo, Señor, en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí, ya que tu palabra, Señor, es expuesta y tu espíritu, Señor, obra en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que a través de la predicación, Señor, tú puedas abrir los ojos de aquellos que no lo han abierto, los ojos espirituales, Señor, para entender quién eres tú y para entender su condición delante de ti. Te ruego, Espíritu Santo, que tú seas trayendo convicción de tu palabra, que tú seas trayendo, Señor, ese deseo y esa necesidad por Cristo, Señor, que todos tenemos, de una forma tan palpable, de una forma tan real, Señor, que aquí todos nos desesperemos, como lo cantábamos hace rato, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos llenes de tu espíritu, que tú nos llenes de tu palabra, Señor, porque eso es lo que verdaderamente necesitamos. Te suplicamos, oh Cristo, que tú seas glorificado el día de hoy. Señor, que tu iglesia pueda ser edificada en tu palabra y que podamos ser cimentados en la roca que eres tú, Señor. Te ruego, Señor, que me des sabiduría y que me des claridad al momento de exponer tu palabra, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les quiero contar una pequeña historia. Es una historia real. Yo tenía un vecino al que estábamos intentando ganar para el Señor. Estábamos intentando compartirle la palabra, llevarla a la iglesia. Pero él un día dejó claro que él nunca iría a la iglesia. Y esta es la razón que él dijo por la cual nunca iría. Él dijo, no necesito la iglesia para cambiar mis malas acciones. Yo he dejado la drogadicción y he dejado el alcoholismo por mi fuerza de voluntad. Así que no necesito a Dios para esto. Eso fue lo que dijo. No necesito a Dios para esto porque él podía hacerlo por sí mismo. Para él, Dios no era necesario, ni el Evangelio, ni la iglesia, porque según él, en lo que él estaba diciendo, en él había bondad, ¿verdad? Él podía hacer cosas buenas. Él decía, yo me preocupo por los pobres, por los indigentes, pasan por aquí, yo les doy lo que ellos me piden, yo también cuido de mis hijos, etcétera, etcétera, decía algo así. Y es verdad que él podía hacer cosas buenas, pero la pregunta que hoy nos inquieta es, ¿por qué la Biblia habla de que el fruto del Espíritu es bondad? ¿Por qué la Biblia habla de que la bondad es algo sobrenatural? Entonces vamos a leer lo que dice la palabra en Gálatas 5, 22 al 23, para continuar nuestra serie del fruto del Espíritu Santo, y les invito a que si no tienen nada que se lo impida, nos pongamos de pie y leamos este texto. Este texto ya debería estar de memoria, lo hemos dicho muchas veces. Entonces vamos a leerlo juntos. Dice, en cambio, vamos a leer juntos, iglesia. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, ya hemos cubierto el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza. Y hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu es bondad. El mensaje que les traigo el día de hoy, el argumento de este mensaje es el siguiente. Los cristianos son aquellos que son capaces de reflejar la bondad de Dios. Voy a decirlo nuevamente. Los cristianos son los únicos, o son aquellos que son capaces de reflejar la bondad de Dios. Y vamos a ver esto desde tres puntos. El primero es que Dios es bondad. Si buscas la palabra bondad en el diccionario de la Real Academia Española, vas a encontrar que significa cualidad de lo bueno o tener una inclinación al bien. Eso es lo que dice un diccionario ordinario. Pero, como les he dicho,
El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra griega que aparece aquí es la palabra agatosine. Sí, están aprendiendo griego, pero así se dice, agatosine. Y tiene un significado mucho más profundo del que presenta el diccionario de la Real Academia Española. Según algunos comentaristas, esta palabra agatosine tiene dos significados y quiero que lo tengan presentes porque vamos a hablar de esto. Según estos comentaristas, esta palabra significa, primero, ser justo en el alma. Y segundo, es una acción que impulsa a hacer el bien a los otros sin que lo merezcan. Entonces voy a repetir lo que dicen los comentaristas. Dicen que primero que todo significa ser justo en el alma y lo otro es hacer el bien a otros sin que lo merezcan. Y la Biblia dice que Dios es esta palabra que acabamos de leer. Todo lo que Él hace refleja su bondad, porque Él mismo es bondad. No sé si alguna vez te has leído Génesis 1, espero que sí. Pero en Génesis 1, cuando Dios está creando cada cosa en cada día, dice, y vio Dios que era qué. Es decir, todo lo que Dios hace es bueno, porque Él es bondad. Y cuando terminó toda la creación, dijo que todo era muy bueno, muy bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. De hecho, la Biblia dice que Él es bondadoso con su pueblo. ¿Han leído alguna vez el Salmo 23? El Salmo 23, versículo 6, si me pueden ayudar allí a proyectarlo, en su Biblia dice lo siguiente. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Ciertamente tu bondad, la bondad del Señor estaba derramada sobre David y sobre todo su pueblo. Quien fue David fue el que escribió este salmo. También la Biblia dice que Dios no sabe hacer otra cosa sino lo que es bueno. Él hace el bien. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, verso 68. Dice así la escritura. Tú eres bueno y haces únicamente, ¿qué cosa? El bien. Enséñame tus decretos, decía el salmista. Entonces Dios no sabe hacer nada malo. Él es bueno y todo lo que Él hace está bien. Todo el ser de Dios es bondad, hermanos. Yo el otro día hice una referencia a esta historia, pero la voy a hacer de nuevo para aquellos que nos visitan el día de hoy. Hay una historia en el libro del Éxodo, después de que el pueblo quebranta los mandamientos. Dios le dice a Moisés, me cansé de este pueblo. Y Moisés le dice al Señor, por favor, Señor, ten misericordia, no te enojes con nosotros. Si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Y en ese momento, Moisés, en medio de toda esa conversación, le dice al Señor algo. Vamos a Éxodo 33, 18 al 19. Moisés le dice al Señor, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. En otra versión dice, Señor, te suplico que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió lo siguiente, en el siguiente versículo. Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Yahvé, dice así el Señor. Este fragmento nos deja ver que la presencia de Dios está ligada y conectada con la bondad de Dios. Su presencia misma es bondad. Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad. Yo soy bondad. Entonces Dios en su naturaleza es bondad. Pero la bondad que hay en Dios no es como la bondad que había en mi vecino. Su bondad es diferente. La bondad de Dios, como lo decía ahorita cuando comentaba lo que decían estos comentaristas,
es diferente porque es sin que otros la merezcan. Por eso, mi segundo punto el día de hoy es que su bondad es escandalosa. La bondad de Dios es escandalosa. Y no estoy diciendo de que hace ruido, sino de que es tan diferente a la nuestra que es como que, ¿en serio Dios es así? Nos impresiona, porque mi vecino es como muchos de nosotros. Nosotros hacemos el bien a quienes nos hacen el bien. Nosotros amamos a los que nos aman. Nosotros ayudamos a los que nos ayudan. Nosotros somos buena gente con los que son buena gente con nosotros. ¿Sí o no? Si no dicen que es así, yo sé que me están mintiendo. Pero por naturaleza, los seres humanos somos así. Somos bien con el que es bien con nosotros. Y con el que es mal con nosotros, aplicamos la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Me la hiciste, me la pagas. Sin embargo, la bondad de Dios no solo hace el bien a los que actúan bien, sino que lo hace sin que la otra persona lo merezca en lo absoluto. Esa es la bondad de Dios. Es escandalosa. Es algo que no es común en medio de nosotros. Y su acto maravilloso de bondad está en el Evangelio, como lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Veamos lo que dice Romanos 5, del 6 al 8. Vamos a nuestras Biblias para que leamos juntos la bondad escandalosa de Dios cuando dice lo siguiente. Romanos 5, del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. ¿Saben qué es incapaz? No ser capaz. O sea, estar imposibilitado de hacer algo. Es como cuando perdemos la movilidad de nuestro cuerpo. Somos incapaces de levantarnos. Piensen en un bebé allí tirado en la cama. No puede cambiarse su pañal, levantarse, ir al baño. No puede por sí mismo esas cosas. Es incapaz. Y así tú y yo éramos incapaces de salvarnos. Y cuando éramos totalmente incapaces, dice Pablo, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Cuando no podíamos salvarnos por nuestros pecados, porque eso es lo que imposibilita que tú y yo podamos ser salvados, Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y dice Pablo, y nos lo va a explicar de una mejor manera. Ahora bien, mira, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Piensa en esa persona que tú tienes en tu mente, de que esa persona, wow, esa persona es extraordinariamente buena. Pensemos en, no sé, en tu mamá, en tu papá, en tu profesor del colegio, ese que te parece súper buena gente, en ese compañero de trabajo, en ese jefe, yo qué sé. Esa persona que tú dices, esa persona es tan buena gente. Si yo te dijera, ¿tú darías tu vida por él o por ella? Algunos dirían, bueno, o sea, es buena gente, pero, o sea, hasta ya no. Algunos dirían, no, sí, yo daría mi vida por mi papá. Me sacrificaría y moriría por él. Bueno, nosotros podríamos hacer ese tipo de sacrificios. ¿Quién sabe? Algunos de nosotros, no todos, por alguien extraordinariamente bueno. Pero Dios hizo algo escandaloso. Mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, ahora traslademos lo que estábamos haciendo como Dios lo hizo como un ejemplo. Imagínate que vas a la cárcel modelo, ¿verdad? Y te dicen, danos en sacrificio la vida de tu único hijo, tu hijo amado, ese que tú consientes y que no ha hecho nada malo. No ha hecho nada malo.
y que tú amas entrañablemente. Y si tú lo sacrificas aquí delante de todos nosotros en la cárcel, todas estas personas que han matado, que han secuestrado, que han robado, que han violado, que han abusado de niños, van a salir en libertad. ¿Quién de ustedes haría algo así? Ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros estaría dispuesto a sacrificar a nuestro propio hijo para libertar a un montón de presos que ya tuvieron su oportunidad y terminaron en la cárcel. No haríamos eso, pero esa es la bondad de Dios. Por eso es que la bondad de Dios no es como la nuestra. Su bondad excede al infinito la bondad que puede haber en el ser humano. A pesar de ser terriblemente malos y que hemos cometido pecados horribles delante de los ojos de Dios, Él envía a su Hijo amado para que al creer en Él y en su sacrificio en la cruz, nuestros pecados puedan ser perdonados para siempre. Hermanos, esa es la bondad de Dios. Amén. Eso debe ser motivo de alabanza y de admiración, porque ninguno de nosotros haría eso. Es una locura que alguien dé la vida de su Hijo amado, perfecto y sin mancha, quien es Dios mismo, por nosotros, que miles de veces pecamos en el día, que miles de veces transgredimos la ley de Dios. Y humanamente es imposible ser un reflejo de esta bondad. Nuestro corazón es tan limitado. Nuestro pecado nos hace tan egoísta que no seríamos capaces de hacer actos de bondad como el que Dios ha hecho. Pero aquí está el asunto. Los que están en Cristo, los que han puesto su confianza en el Señor y han recibido el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo pueden reflejar esa bondad. Aquí es donde entendemos por qué Pablo presenta que la bondad es algo sobrenatural. Porque no está hablando de la bondad humana y caída, sino es la bondad de Dios. Y ese es mi tercer y último punto. Y quiero que me presten mucha atención, porque voy a explicar por qué mi vecino no era bondadoso y por qué tú y yo no somos bondadosos por naturaleza. El tercer punto es que los cristianos son los que reflejan la bondad de Dios. Como ya lo dije, el fruto del Espíritu es bondad. Y esto es lo que distingue a mí de mi vecino y a ti que has creído en Cristo de mi vecino. ¿Recuerda lo que significa la palabra bondad? ¿Se acuerdan que tenían dos significados? ¿Cuál era el primero? Ser justo en el alma y hacer el bien sin que otros lo merezcan. El primer problema con mi vecino es que él no es justo, ¿verdad? Su bondad, él califica que él es bondadoso por actos externos, cosas que puede él hacer externamente. Pero el problema aquí es que sus actos no están motivados internamente para glorificar a Dios. Y ahí es donde hay una bondad completa. Cuando internamente yo estoy haciendo las cosas motivado para glorificar a Dios y externamente las hago de manera práctica. Mira que él decía, yo no necesito a Dios. Él no consideraba a Dios en su vida. Él decía, yo puedo hacer cosas buenas sin necesidad de Dios. Él no quería agradar a Dios, hermanos. Él solamente quería hacer actos externos. Pero la motivación correcta solamente lo experimentan los justos, los que han puesto su fe en Cristo Jesús y han sido declarados justos por la fe. Así que déjame explicártelo con más detenimiento. Los justos, los que están en Cristo, son los que glorifican a Dios con sus buenas acciones, porque ellos buscan agradar a Dios primeramente con sus buenas acciones. Ellos no hacen buenas acciones para ser buenos ciudadanos. Ellos no hacen buenas acciones para ser buena gente. Los justos no hacemos el bien para no ir a la cárcel.
No es como que, no, yo voy a hacer esto así porque yo no quiero ir a la cárcel. O no estamos pensando, no, yo voy a hacer el bien para que me vuelva viral y aparezca en videos de TikTok, en Instagram, y que la gente publique, wow, mira qué buena gente es Danilo, mira cómo ayuda a los pobres. No hacemos eso para eso. Nosotros lo hacemos para agradar a Dios. De hecho, Jesús es muy claro que nosotros deberíamos hacer las cosas para agradar a Dios y no para que las personas nos vean y nos aplaudan. Porque el Padre está en lo secreto, dice Jesús. Dios está en lo secreto. Entonces en los cristianos hay bondad, porque ellos hacen el bien como Dios lo hizo. Y Dios ha hecho el bien a personas sin considerar lo que otras personas lo merezcan o no. Y ese es el segundo aspecto de la palabra bondad. Los justos hacen las cosas para agradar a Dios y hacen buenas acciones a personas que ni siquiera lo merecen. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que tú y yo tampoco merecemos esa bondad. Por eso la reflejamos, la extendemos, tratamos a otros como Dios nos ha tratado en su bondad. Los cristianos seguimos el ejemplo y la enseñanza de nuestro Señor Jesús, quien decía que debemos amar a nuestros enemigos. Pero ¿qué haces tú cuando hay personas que se levantan como tus enemigos? ¿Los amas o los odias? Jesús nos enseña que debemos orar por los que nos persiguen. Nosotros queremos, muchas veces en nuestra naturaleza, buscar a alguien para que los castiguen, para que les hagan daño. Le pedimos a Dios, Dios, castígalo para que aprenda. Pero Jesús nos enseña que debemos orar para que ellos vengan al entendimiento, para que ellos reconozcan sus malas acciones, para que Dios componga sus caminos. Jesús dice lo siguiente en Mateo 5. Él dice, si solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa hay en esos? Hasta los corruptos hacen lo mismo. Pero nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Padre Celestial, que es perfecto. ¿Ustedes sabían que Pablo Escobar amaba a su familia? Un hombre amoroso. Vean algún documental y se van a dar cuenta. Pero, ¿qué es lo que distingue la iglesia de una persona tan corrupta que también ama a sus familias, a los que están con él, a los que son cercanos a él? Que nosotros amamos a personas que no lo merecen también. Que nosotros amamos a personas que nos odian, que nos persiguen, que hablan mal contra nosotros. Y todo eso no está en nosotros como iglesia por naturaleza. Es por la obra del Espíritu que podemos hacer estas cosas. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Cristo nos dio un ejemplo increíble. Él dio su vida por gente que no lo merecía. Y cuando hablamos de la vida de Jesús, no me refiero solamente a el momento de su crucifixión. Jesús dio de su tiempo. Jesús dio de sus dones, de su conocimiento, de todo de sí mismo por otros, sin que esas personas lo merecieran. Y la palabra de Dios dice que los cristianos debemos dar la vida de la misma manera como Jesús la dio. Si bien, si yo muriera hoy, mi sacrificio no salvaría a ninguno, Jesús me llama a dar mi vida, a dar mi tiempo, a dar mis bienes, a dar todo de mí por amor a otros, aunque esas personas no lo merezcan. Y de esa manera yo voy a reflejar el Evangelio y la bondad de Dios por nosotros. Así que esta bondad verdadera es algo sobrenatural. No está en nuestra naturaleza. Es solo por la obra del Espíritu que somos capacitados para extender este tipo de bondad. Así que te quiero hacer unas preguntas. ¿Está este tipo de bondad en ti el día de hoy? ¿La puedes evidenciar? ¿Será que tú haces el bien no pensando en cómo la gente me va a ver? No pensando en que no quiero que me pillen porque me van a llevar a la cárcel. ¿Haces el bien pensando en
glorificar a Dios? ¿Haces el bien no para recibir castigo, sino para que Dios sea complacido con tus acciones? Pero esta pregunta es la más impactante. ¿Haces el bien a todos, incluyendo a los que no lo merecen? Porque ahí es donde se ve el fruto del Espíritu. Como dije, es muy fácil hacer el bien a los que no hacen el bien y amar a los que nos aman, pero a los que no lo merecen. ¿Y sabes quién es esa primera persona con la cual tú vas a poner esto en práctica? En tu propia casa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que a veces van a hacer cosas que no merecen que tú seas bondadosa con ellos. Pero ahí es donde se va a ver si en ti está el Evangelio. ¿Será que vas a hacer el bien? A pesar de que tu esposo se olvidó de tu cumpleaños. ¿Será que vas a hacer el bien? Mira, por ahí escuché grave. ¿Vas a hacer el bien aun cuando tu esposa no te hizo lo que tú querías de comida? ¿Vas a hacer el bien? Ahí es donde se ve si está el fruto del Espíritu en ti. Así que unas pocas aplicaciones que quiero referirme primeramente a mis hermanos en Cristo. Y lo primero que les voy a decir a ustedes, mis hermanos, aquellos que han creído en Cristo Jesús, es que pongan en práctica la bondad. Repito lo que significa bondad: hacer el bien sin que otros lo merezcan. Y la Biblia utiliza esa palabra que yo mencioné, agatocine, para ayudarnos a ver cómo nosotros ponemos en práctica el bien. Vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. Y mira lo que dice la Escritura. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea, ¿qué cosa? Bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Esa palabra, agatocine, es la que está aquí. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Así como todo lo que Dios hace es bueno, tus palabras deberían ser buenas y útiles. No deberíamos hablar con lenguaje grosero. No deberíamos ofender a las personas. Y quiero hacer una salvedad aquí. Hay personas que pueden ofender a otras sin necesidad de decir una grosería. Las humillan, las aplastan, la menosprecian. Les dicen prácticamente, es que tú no eres tan maduro como yo. Palabras así son ofensivas. Todo lo que digamos debe ser bueno y útil. Si hay una palabra que tú sabes que no va a ser nada bueno, cállate. Quédate en silencio. Pero así como todo lo que Dios habla es bueno y útil, nosotros con nuestras palabras debería salir sabiduría, amor, gracia, verdad de nuestros labios. Así que te quiero hacer unas preguntas. ¿Qué es lo que andas conversando últimamente? ¿Son chismes? ¿Estás menospreciando a otros? ¿Estás murmurando contra alguien? No, lo que pasa, tú sí viste a Danilo, mira cómo miró. Nada que ver. ¿Qué andas diciendo? ¿Sí viste cómo me miró la otra? Impedida esa, ¿verdad? O el chisme. ¿Sabes lo que le pasó a Álvaro aquella vez? Te voy a contar, pero para que oremos, ¿verdad? Chisme, hermanos. Y ustedes no saben el daño que hace el chisme. No disfracemos eso de piedad, porque son terribles acciones de las cuales Satanás se alegra porque estamos dañándonos unos a otros. Así que te hago esa pregunta: ¿qué andas hablando? Mira lo que dice la palabra. Todo lo que digas tiene que ser bueno
y útil. Pero aquí es donde se retuerce más la cosa. ¿Qué hablas de otros cuando ellos hacen cosas que te desagradan? Y tú dices, esa persona no merece mi admiración ni mi afecto. Voy a hablar cosas horribles de él. ¿Qué haces de él? ¿Qué haces cuando eso pasa? ¿Será que digámoslo de alguna otra manera, lo injurias, lo calumnias, lo aplastas? Ahí también se refleja la bondad. ¿Qué haces cuando alguien te falla? ¿Te pones a hablar mucho más mal de esa persona de lo que realmente hizo o pasó? Así que la bondad debe verse en lo que hablamos. ¿Me he hecho entender? Otra cosa, hagamos el bien en cada oportunidad que tengamos. Vamos a leer Gálatas 6 del 9 al 10. Este texto lo vimos cuando estábamos estudiando Gálatas. Y volvemos aquí. Gálatas 6 del 9 al 10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Es decir, van a llegar momentos en que tú te vas a sentir desanimado por estar haciendo las cosas bien, porque otras personas tal vez van a responder mal, no vas a ver que las cosas cambian de rapidez. Pero Pablo dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos, ¿por qué cosa? Por vencidos. Tenemos que seguir haciendo el bien. Tenemos que seguir perseverando. Yo sé que orar por mi esposa está bien. Bueno, sigue haciéndolo. Pero es que esa persona no cambia. No te des por vencido. No te des por vencido. Sigue haciendo el bien. Es que tú vieras cómo me trata cuando yo le sirvo. No te des por vencido. A su debido tiempo tú vas a cosechar bendiciones. Por lo tanto, mira lo que dice ahora la palabra. Siempre que tengamos la oportunidad. ¿Cuándo es siempre? Siempre, ¿verdad? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a cuantos. Pero la palabra de Dios se va a meter contigo y te va a decir algo. En especial a quienes. La familia de la fe. Hermanos, en el mundo nos han enseñado que primero es la familia y después los primos y después los abuelos, los tíos y después la iglesia. En el reino de Dios es diferente. ¿Quiénes deben ser primeros, según dice ahí? La iglesia, la familia de la fe, esos hermanos en Cristo que tienes. Porque esa es la familia que tú vas a tener para toda la eternidad. Si tu familia no se convierte, tu familia, te tengo que decir, solamente la tendrás en esta vida. Pero aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo los vas a tener por toda la eternidad. Y Jesús dice que cada cosa que tú hagas por alguno de tus hermanos es como si se la hicieras a Él mismo. Por eso es que tú y yo debemos preferirnos los unos a los otros en Cristo, como hermanos en la fe. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. Haz el bien con tus bienes. Haz el bien con tu tiempo. Haz el bien con tu conocimiento. Tal vez alguno de ustedes sepa de ciertas cosas que el otro hermano está embolatado. ¿Cómo hago esto? No, espérate, yo te puedo ayudar. Llega a la casa y te enseño inglés. ¿Cierto, Néstor? Llega a la casa y yo te enseño a cómo programar. Yo te ayudo. De esa manera, nosotros podemos poner esto en práctica para el avance del reino y por amor a tu prójimo. Pero hay un tipo de bien que tú tienes que tener bien claro el día de hoy. No hay mayor bien que le puedas hacer a la gente que no conoce a Cristo que predicarles el Evangelio. Mira, tú pudieras darle ayudas económicas, podrías darle una beca para que estudien en, no sé, la Uninorte, podrías darle un subsidio de salud y una póliza, pero igual se irán al infierno si no han creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso no hay mayor bien que nosotros podamos hacer a nuestro prójimo sin Cristo que predicarles el Evangelio. Todo bien, aparte de ese, es un bien temporal.
Pero el Evangelio es el bien eterno, hermanos. Por eso, haz el bien y predica el Evangelio. Predica el Evangelio a tus familiares, predica el Evangelio a tus vecinos. Prediquemos, porque ese es el mayor bien que podemos recibir. Y a ti que estás aquí, que sabes que no eres cristiano, yo quiero decirte que necesitas esa bondad de Dios de la cual estamos hablando. Recíbela con los brazos abiertos, porque hay varias cosas que he dicho, pero te las voy a repetir el día de hoy. En ti no hay una verdadera bondad. Tu bondad es egoísta, porque no piensas en glorificar a Dios. Piensas en ti mismo. Piensas en tu reputación. Piensas en cómo la gente te puede ver. Ay, él sí es buena gente, ella sí es buena gente. Piensas en, bueno, yo voy a hacer esto, pero es para que no me metan a la cárcel, para que mi matrimonio no se dañe, para que mis hijos no vean un mal ejemplo. Eso no es la motivación correcta. Debería ser glorificar a Dios. Y tú no puedes hacerlo por ti mismo porque necesitas que Cristo te salve. No puedes dar este tipo de bondad de la cual estamos hablando porque no puedes dar lo que no tienes. Necesitas recibir la gran bondad que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús. Jesús ha muerto por tus pecados y Él ha llevado el rescate, o más bien ha pagado la deuda para que tú puedas escapar del juicio eterno si tan solo tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Si no, no vas a recibir la bondad de Dios, sino que ese día vas a enfrentar la ira de Dios. Así que necesitas esta bondad que Dios extiende a todos nosotros que no lo merecemos. Y se consigue sencillamente con que tú pongas tu fe en Él y te arrepientas de tus pecados. Con esto, mis amados, termino el mensaje del día de hoy. Los cristianos son aquellos que son capaces de reflejar la bondad de Dios. Que no se te olvide que debes hacer el bien como Dios lo hace, para su gloria. Y que no lo haces en tus fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo en ti. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esa bondad tan hermosa que nos has extendido a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque entendemos que esa bondad tuya, Señor, es imposible emularla a menos de que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y cambie nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque podemos hacerlo. A los que hemos creído podemos vivir de esta manera, porque tu Espíritu nos capacita ahora para hacer este tipo de bondad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlo en práctica. Señor, nos arrepentimos de lo que hemos estado hablando. Nos arrepentimos de las veces que hemos ignorado a nuestros hermanos en la fe. Nos arrepentimos de aquellas veces en las cuales hemos podido hacer el bien a aquellas personas que no te conocen, predicándoles el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a extender de esa bondad que tú nos has dado, Señor. También te ruego, Señor, por aquellos que aún no han creído, que aún no han experimentado esto. Por tu gran bondad, Señor, yo te ruego que los salves. Que ellos puedan entender su necesidad de ti. Que ellos puedan ver, Señor, que son pobres en espíritu y que te necesitan, Señor. Te ruego, Dios, por estas cosas, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.